más alto de las sierras del departamento de La Valleja se encuentra el primer templo budista de habla hispana. Una obra muy importante, no solo para los practicantes del budismo, sino desde el punto de vista arquitectónico. Su forma tan particular sobresale en el paisaje serrano y nos transporta imaginariamente a algún lugar del Tíbet. Este es el templo Chagdu Gompa Sengeson, la fortaleza del león. En uno de los paisajes más lindos de esta zona del Uruguay está ubicado el templo, creado con el propósito de albergar practicantes del budismo para que puedan desarrollar así sus jornadas de meditación y aprendizaje. Una obra imponente que surge de imprevisto. Por allá por la década del 90, un grupo de practicantes se reunía en una pequeña casa de retiros aquí. Un día recibieron la visita del líder espiritual de ese grupo, el lama Chagdu Gompa Rinpoche. Esa visita cambiaría el curso de la historia del budismo en nuestro país y en la región, ya que las condiciones naturales y energéticas de este lugar propiciaron que ese maestro experimentara un fenómeno personal que terminó dando origen a la construcción de este templo. Esto surge, yo diría en el año más o menos 1997 o una cosa así por ahí, en el cual un día nuestro maestro vino acá y vino a pasar unos días en la casa de un practicante que estaba acá abajo. Y vino con algunos asistentes. Y bueno, nos acomodamos todos ahí y en el medio de la noche él nos despierta y dice: acabo de tener una visión. Y la visión era de que todos los seres lo estaban esperando desde hacía mucho tiempo. Cuando él se refería a todos los seres, no solo se refería a los seres humanos, sino humanos, no humanos, visibles, no visibles, todo el espectro de seres que estén en este universo o en otros universos. Bueno, entonces nosotros, está bien. Primero no sabíamos ni qué hora era, ni nada, y lo único que queríamos era dormir, estábamos ahí. Eso sí, a la mañana siguiente dijimos, bueno, si el maestro dijo que este lugar tenía cierta importancia, lo lógico es hacer algo acá. Bueno, y en este lugar exacto es donde el maestro que estaba recorriendo la zona se quedó una noche solo, y ahí es donde tiene esa visión tan particular. Ahí es donde siente y percibe determinadas energías que lo hacen decidir que este era el lugar donde había que construir un templo. No fue producto de la casualidad, no es por las vistas ni por el paisaje que se tomó la determinación. Porque de haber sido por otros temas, nunca se hubiese elegido este lugar, por lo difícil que podía llegar a ser levantar una construcción de las características que tiene el templo budista aquí en esta zona, ¿no? Por la elevación, porque no había caminos. El primer gran tema para la concreción de la obra no solo era levantar el edificio en sí mismo. Había que adquirir una porción de tierra importante que garantizara la privacidad en los alrededores del templo para jornadas de meditación, donde el silencio y la paz son fundamentales. Es así que con ayuda de capitales asiáticos vinculados al budismo, se compraron 600 hectáreas, con una ventaja para los budistas. A fines del siglo pasado, estas tierras no eran las más cotizadas por no ser útiles para los emprendimientos productivos más comunes en el campo de nuestro país en aquel entonces. En aquel momento las tierras acá no valían prácticamente nada, si bien para el que la compra siempre era plata, pero hoy en día, si uno compara lo que se pagó por esa tierra y lo que vale, nada. ¿Por qué? Primero porque no es tierra, digamos, que uno pueda plantar algo, ni tener animales, ni nada. O sea,
es un monte silvestre de piedra. Construir cualquier edificación en la cima de las sierras es un gran desafío, pero mucho más lo fue levantar un templo que no solo era muy grande en tamaño, sino que debía respetar infinidad de requisitos estéticos y de rituales a la hora de ir desarrollando la obra. Chagdur Rinpoche me dijo, bueno, hacemos eso, pero ¿quién se encarga? ¿Usted? Y yo, bueno, si me ayuda otro o cosas por el estilo. Yo en construcción tenía, digamos, contacto visual, mi hermana era arquitecta, yo, digamos, colaboré con ella, tenía contacto con la construcción. Ahora, ¿qué pasa? El tema está en que después me di cuenta de que construir un templo no era lo mismo que construir un edificio de departamento, ni una casa, ni nada por el estilo. Entonces dije, esto es bien complicado, porque además había que hacer cierto tipo de ceremonias que, como venían del Tíbet, muy complicadas y no se ajustaban a la idiosincrasia occidental. No estoy hablando de uruguaya, directamente. Porque de pronto dicen, bueno, en tal esquina del templo tiene que poner tal cosa. ¿Y de dónde la sacó la tal cosa? Y se busque, tiene que ser un cruce de camino donde encuentre un hueso humano. No, porque lo que muere está en el cementerio. Y uno no puede ir al cementerio a sacar un hueso humano. No, tiene que conseguirlo, qué sé yo. Y yo dije, esas cosas. Bueno, y otros maestros entonces traían cosas de afuera. Y bueno, toda una situación descabellada para mí. Por dentro es impresionante la decoración del templo, pero por fuera también, lo es aún más todavía porque es lo que lo hace llamativo incluso en el horizonte desde donde se lo puede divisar muy a lo lejos. Hoy la gente más o menos todos saben de la existencia de este lugar, pero al principio reconozco incluso las primeras veces que pasábamos por algún camino rural en esta zona, cómo nos sorprendía, cómo llamaba la atención verlo por primera vez en esta zona de las sierras, muy cerca de la ciudad de Minas, pero literalmente en el medio de la nada, de la paz y la tranquilidad más absoluta que hay en esta zona. La primera vez que llegué a este lugar fue en el 2006. Si bien la estructura exterior ya estaba terminada, estaban en pleno trabajo de decoración interior. Algo que no es un detalle menor en estos casos, porque cada color, cada figura, cada detalle tiene un simbolismo, a tal punto que no es cualquier artista que puede hacerlo. En aquel entonces, una persona del exterior había llegado para poder realizar esas tareas, principalmente en el salón donde se imparten las enseñanzas. Tenemos 6 niveles, un ascensor que une los 6 niveles, que el que lo instaló dijo, es el ascensor más alto del Uruguay, no por los pisos, sino por donde está situado, ¿no es cierto? Y bueno, tenemos una cantidad de dormitorios, bueno, la cocina, comedor, el templo mismo, ¿no es cierto?, baños para todos. El templo fue originalmente diseñado para algo que no estamos haciendo actualmente,
que era solamente para retiros de practicantes de todo el mundo que quisieran hacer los retiros en el templo. Pero después, al ver que no podíamos sustentarlo, entonces decimos, bueno, vamos a hacer lo que hacen otros templos. Digamos, nos abrimos a todo el mundo y el que quiere venir a recibir las enseñanzas. Solo quienes se dedican a transportar materiales de construcción pueden llegar a imaginar lo difícil que fue subir a una altura de casi 400 metros sobre el nivel del mar por caminos de tierra. Ese fue el primer gran obstáculo a vencer, porque no fue sencillo diagramar el trayecto desde abajo hasta la parte superior. Luego de muchos fracasos, Pema escuchó el consejo de un veterano de la zona, el que le manifestó que la única manera de lograr un camino transitable era siguiendo el rastro de los caballos. Sí, eso fue el consejo de un viejito que era vecino, que tenía como 90 y pico de años, y cuando los ingenieros me dicen, bueno, pero si nosotros no podemos usar explosivos para hacer este camino, ¿cómo vamos a hacer? Digo, no, la orden es que no pueden usar. Entonces me dice, no, tenemos que hacer cateos, y cada metro, eso sale, era un dineral. Entonces, bueno, el ingeniero se fue y yo me quedé, triste. Digo, bueno, y ahora estamos en un punto muerto. Y yo tenía al lado a este señor y me dice, no te aflijas, me dice. Acá hay muchas tropillas, pedirle a la gente que suelten sus caballos acá y ellos te van a marcar los mejores caminos. Y así fue. Al cabo de un tiempo que los caballos estaban sueltos en la propiedad, fueron marcando el camino. Solo en los lugares donde se decidió acortar el trayecto fue donde hubo que colocar adoquines, pero por donde los caballos subían y bajaban y marcaron el camino, nunca hubo problema para transitar. Ha pasado mucho tiempo de mi primera visita a este lugar, y no deja de sorprenderme. No dejo de admirar la obra y cómo un maestro budista y algunos pocos colaboradores logran mantenerlo. Si bien fue imprescindible la ayuda recibida desde el exterior para construirlo, a partir de ahí el lugar debe ser autosustentable. Y eso se hace mediante las prácticas que se realizan, ya sea con las enseñanzas de Pema o la de otros lamas y líderes espirituales que llegan de otros países. Y cuando yo lloro a veces ante las autoridades y le digo que necesitamos plata, me dicen, no, cada templo se autosustenta. Entonces, ¿qué pasa? Yo vivo acá, la realidad no es un país de gente rica, todos trabajan, etc. Entonces, cada vez que tengo que fijar el valor de una actividad, a mí me parece caro. Entonces, trato de ponerlo más ajustadito posible para cubrir los costos. Y acá no existe el hábito o la costumbre, por lo menos para un templo budista, de hacer donaciones. Yo digo, la enseñanza es gratis. Yo puedo dar clases acá, en la playa, en una plaza pública, y no voy a cobrar nada. De hecho, voy a las casas y yo no cobro. Y voy a otros centros de práctica y no cobro. El tema es que si usted viene acá, tenemos que pagar la luz eléctrica, tenemos que pagar el gas, tenemos que pagar las cocineras, tenemos que pagar las limpiadoras, tenemos que darle agua caliente, tenemos que darle calefacción. Hay que mantener más o menos este camino. O sea, la mantención de esto es caro. El budismo se originó 600 años antes de Cristo en la India. Si bien lo podríamos situar como una religión más, hay características que convierten esta filosofía espiritual en algo especial, ya que, por ejemplo, no veneran ningún dios en particular.
Hablando en grandes rasgos, sin entrar en detalles de un tema muy amplio, he llegado a interpretar que el budismo promueve seguir un camino a través de la meditación, que lleva a un practicante a la felicidad plena, controlando cada una de las emociones. Un camino que cada uno debe transitar consigo mismo. Por eso son tan importantes los retiros. Los hay de pocos días, meses y hasta de años si el practicante se lo propone. Años de meditación que en determinados casos implica no tener contacto con nadie más. Ser personas más amorosas y compasivas. Y cambiar el foco de estar autocentrado, yo, mío, para pensar en el otro. El otro es más importante que uno. Y hasta ahora, ¿cuándo probamos que el otro es más importante que uno? En general no lo probamos. Los únicos que lo prueban son esencialmente las mamás con sus hijos. Prefiere sufrir ella antes de que su hijo sufra, por una enfermedad o por un golpe o por lo que sea. Y el papá también, pero no lo sufre en el mismo nivel. Entonces cuando lleguemos a eso, pero ya para todos, el mundo cambió. O sea, cambió para nosotros. O sea, el mundo va a seguir exactamente igual, pero nosotros lo vamos a ver de distinta forma. Desde hace unos años, a pedido de autoridades de la Intendencia e incluso del Ministerio de Turismo, el templo abre sus puertas al público en general, solo una vez por mes y exclusivamente con la coordinación previa a través de la web del templo. Si bien es algo que no estaba en los planes del responsable del lugar, estas actividades permiten conocer una obra muy importante y además le permite conocer algunos conceptos de la filosofía budista en aspectos como el control de las emociones que cada uno de nosotros puede sentir a diario. Si yo tengo esperanza, pero máxima esperanza, me voy acá. ¿Qué pasa, por ejemplo? Supongamos que estoy trabajando. Tengo máxima esperanza de que le voy a pedir a mi jefe un aumento de sueldo. Cuando estoy decidido, tengo máxima esperanza. Pero de pronto la situación del país no anda bien. Entonces me asalta de acá, suelto y me voy para el otro lado. Máximo miedo. Entonces ahí empezamos a sufrir y no lo podemos manejar porque estamos en los extremos. ¿Qué dice el budismo? Bueno, tenga esperanza, pero por acá. Tenga miedo, pero por acá, para que usted pueda manejarlo. Se estima que aproximadamente un 8% de la población de nuestro país practica budismo, en diferentes niveles, en base a las horas de meditación que cada uno le dedique. De esa forma se puede seguir avanzando de nivel en ese camino en busca de la iluminación espiritual y la felicidad plena, basados en un concepto muy importante vinculado a Buda y la forma en la que él mismo se mostraba ante sus discípulos y lo que les encomendó que contaran sobre él. Yo nací del vientre de mi madre como todos ustedes, que me enfermé como todos ustedes y que voy a morir como todos ustedes. O sea, no está diciendo yo soy un Dios, soy el Hijo de Dios o soy lo que sea. Soy un ser humano como todos. Uno puede decir, bueno, pero ustedes, digamos, veneran a Buda. No, no lo veneramos, es un ejemplo nomás. O sea, él logró una cosa, yo quisiera lograr eso, y él dice, bueno, yo llegué por este camino. Él lo muestra. Y de hecho, él dijo, cuando le preguntaron sobre qué era lo que él estaba enseñando, él dijo, yo solamente le estoy mostrando el camino para llegar a ver la realidad de los fenómenos tal cual es, y no como la están viendo ahora. Esta es la fortaleza del León, templo budista en la cima de las sierras de La Valleja. Independientemente del budismo, es una obra arquitectónica de incalculable valor.
enclavada en un entorno de naturaleza que realza su belleza. Esta nueva visita a este lugar me sirvió para renovar mis votos de admiración por la naturaleza de mi país. Si será especial nuestro suelo, que un maestro budista que recorrió el mundo sintió algo tan fuerte aquí que terminó dando origen a semejante obra.